Dime, Fraxi, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? A todos mis amigos del Facebook, para los viciosos. Para los viciosos que están ahí, horas y horas. Ajá, horas y horas. Decirles, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por todos sus comentarios positivos, por todo. Yo sé que no me puedo acercar a ustedes, decirles muchas gracias, amigos, gracias por esto. Yo sé que ustedes me desean todo lo mejor. Hay muchas personas que me escriben, inclusive no las conozco personalmente, pero me escriben y me dicen, Fraxi, muchos éxitos, les deseamos todo lo mejor del mundo, siga adelante. Realmente para mí es muy emocionante en ese momento, me da ganas de abrazarlo, pero si no lo conozco y no lo tengo a mi lado. Y decirle muchas gracias. Gracias por todos los comentarios, gracias por todo. Realmente yo los agradezco de todo corazón. Solamente digo adiós, Dios bendice a todas las personas que me quieren. Qué bueno. Dime, Fraxi, y las pensiones que ha tenido usted incluso a pistas así, como Sonia Morales, incluso como lo juntos. Sí. Poquitos cosas escenarios. ¿Y ahorita Lice? Ahorita Lice. ¿No vas a llevar eso? La chinita de la Mauro, ¿no? Ya está linda esa chica. Y ahorita Lice, al lado del sur, Rosario Flores. Y a ver, hay uno bien conocido, Walberta Pasa. También. Estuve en su aniversario, compartimos el escenario. Y ya como hablando de aniversario, ¿cuándo es tu aniversario que organizas? Realmente este tiempo, todo el transcurso de tiempo que ha pasado, no hemos realizado ningún evento ni aniversario. ¿Qué pasó? Ese fue el motivo que no ha habido tiempo, pero lo tenemos fijado, la fecha va a ser el mes de julio, pero ya pasó este año. Será para el próximo año, pero va a venir más eventos. Yo sé que ha faltado un poco más de organización, sobre todo de los promotores que trabajan conmigo. Y todo con calma, no tenemos por qué apurar. Claro, pero por lo que veo hay mucho trabajo. Así es, hay trabajo a veces por esa razón porque no hay tiempo. Ahora estamos viajando a diferentes lugares y pues qué se puede hacer, ¿no? Pasarlo por otra fecha y también promocionar un poco más la música. De repente yo hago mi evento y si no he promocionado bien. Claro. Es cuestión de hacer conocer, llegar al público y así es. Ya, dime, hablando de canciones, ¿nos podías regalar un tema más de tu primera de esta producción que es Tú dirás? ¿Podría ser un pedacito ese tema? Claro. Pues te abrió la puerta con ese tema. Sí, ese tema es lo que me abrió la puerta realmente y ese tema dice Tú dirás, es mi composición mía. Claro. Y lo quiero cantar y dedicarle esa cartera también. Claro, a ver, te escuchamos. Ayer por la tarde te he visto acompañada con tu chica. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo. Mentira, no me acuerdo, no sé si te he conocido. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo. Mentira, no me acuerdo, no sé si te he conocido. No sé si te he conocido. Te pasa un bonito tema. Dime, Fraxi. A ver, ¿cómo es Fraxi un día domingo en casa? Así es. Realmente si me pregunta eso, yo soy una chica muy sencilla. ¿Sí? A veces los domingos yo me quedo dormida hasta 8 de la mañana. Claro. Porque es domingo, ¿no? Me levanto un poco más tardecita, preparo mi desayuno y todo el día, a veces estoy en pijama cuando no salgo. Claro, todo el día. ¿Ya? Y cuando tengo que salir al mediodía, claro, ¿no? Estoy con mi familia, salimos acá. ¿Sí? No hay nadie por ahí que te... Claro que hay muchos pretendientes, pero realmente eso no le puedo decir, solo sé dentro de mi corazón. Eso no se dice, porque el público es bien celoso. Sí, ¿no? Así es, y yo siempre estoy enamorada de ellos, no tengo por qué sacar la vuelta. Eso me parece muy bien. Así es, estoy enamorada de la música, así se puede decir. Qué bueno. Dime, Fraxi, ¿qué tiempo estás cantando la música? ¿Qué tiempo? Sí.
Como le digo, hace muchísimo tiempo, ya más de, entonces algo más corto para que ya no sea Fráxida, entonces solamente Frax, nada más, en los traviesos. ¿Y eso cómo nace ese apelativo de los traviesos? Los traviesos, ¿cómo nacen? Realmente, si usted me pregunta cómo nacen los traviesos, es porque los chicos mismos son un poco así curiosos, ¿no? Oídos. Bien curiosos, van a hacer travesuras, de todo eso es lo que uno puede decir, ¿no? Y estos son los traviesos, de cola de repente, entonces eso es lo que hacen los traviesos del amor. Así es. Claro, claro. Dime, Franci, ¿hay presentaciones? Así es. A ver, anúncianos a ver dónde es la presentación que tienes. Así es, siempre presentaciones, mayormente allá en Cusco tenemos en San Pedro, tenemos en Sicuani, y de ahí nos vamos a Calca, y en Coya también. Coya está de Virgen de Azúcar, está en Valle Sagrado, y también nos vamos al lado de Chincheros. Hay muchos lugares en Chincheros en septiembre. Y así es, hay muchos lugares. Todo va a recorrer parte del Perú. Tenemos también que nos han llamado de Bolivia, mira. pero todavía no está confirmado, y yo espero antemano. Ya pues seguimos trabajando así poco a poco. Pero por YouTube te también en todos sitios, en todo el mundo te también por YouTube. Así es. Tu canción está en el mundo entero. Así es. De YouTube, claro, gracias a Dios es en las redes sociales gigante, ¿no? Tiene ese poder de llegar a diferentes lugares que nosotros no podemos llegar a esa transmisión. Y realmente tengo así amigos de otros lugares, como de Estados Unidos, California, que siempre nos escriben y nos dan aliento así de palabras de seguir adelante, y realmente para mí es muy emocionante. Qué bueno. Dime, Flaxi, ¿cómo te ves acá 4 o 5 años? Acá de 4 o 5 años me veo una artista más profesional de lo que soy, crecer un poco de lo que puedo imaginar, una artista a un nivel que ya se pueda posicionar y verme feliz y muy contenta al lado de mi público que siempre me va a apoyar y hacer mi aniversario seguido cada año. Me veo así esa es la idea, pues, ¿no? Pero sí. Dime, si queremos números para contratos, ¿dónde te llaman para que te llamen tu hijo, contratos, esas cosas? A veces manejamos solo un número que manejo personalmente. ¿Ya? ¿Qué número es? RPC 940 746793. Qué bueno. Dime, si tienes representante, manager. Por el momento no. ¿Lo cuánto debes hacer tú sola? Sí, estoy trabajando sola. Está trabajando, pero mayormente me conviene trabajar sola. Porque, claro, es mejor, ¿no? Claro, sí, más tranquilo. Pasan problemas y cosas y todo eso. ¿Has visto casos que te conviene trabajar sola? Sí, claro, yo he vivido personalmente, ¿no? Pero estoy trabajando sola. Qué bueno, qué bueno. Dime, Franci, ¿tus padres están contigo? Sí, mis padres, gracias a Dios, están conmigo. Gracias a Dios, que tengo la oportunidad de disfrutar de ellos. Están en mi tierra. ¿Ya? Y están conmigo. Claro que yo vivo en la ciudad, ¿no? Ellos están en la provincia, pero siempre voy a visitarlos, estoy con ellos. Ya. Dime, Franci, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos 8 hermanos. 8 hermanos. 8 ¿Numerosa la familia? Sí, numerosa la familia, está creciendo. Dime, aparte de tu familia, ¿alguien se dedica a la música igual que tú? Ninguno, No, soy la única. La única, mira. Sí. Qué bueno. Dime, Franci, tú un tiempo viviste en Lima, creo, ¿no? Sí, acá en Lima he radicado un aproximado como más de 10 años. Mira. Casi 11 años he estado acá. Desde los 12 años. Desde me vine para acá. Sí. Y ¿qué te viste en Lima? ¿Cómo te pareció Lima? Cuando llegaste. Lima es una ciudad de muchas oportunidades, de trabajo, de muchas cosas realmente. Acá aprendí muchas cosas, aquí lo que encontré muchas cosas, trabajo, ¿no? Pero realmente yo puedo decir que la ciudad de Lima es una Lima de oportunidades. No, obviamente que sí, ¿no? Claro que sí. Ajá, a pesar que nos quejamos, todo eso, sí. Claro, pero mayormente que me gusta más es el campo. Por eso es lo que estoy en el Cusco, porque tengo salida a los 4 lados, a donde sea me puedo ir. Dime, pero esta exposición que te ves acá, ¿en qué sitio la has realizado? Esta filmación que le he realizado está hecho el video en
Valle Sagrado, Pucheros, tengo en Pisa, tengo por Seomac, en Cusco. Sí. Así es, y en Cusco mismo, en la Plaza de Armas, y también algunos tomas tengo de Ajomayo, que es mi tierra, y por la laguna de Pomacanchi, mi tierra de Sangarará, en la bajada de Chuquicahuana hay un desvío que va a Sicuani, a Cusco, en ese desvío que se llama Chuquicahuana, por ahí, y claro, esos son los lugares que le he tomado. Claro, está bonito el video, también editado. Bueno, Francis, hemos tenido un momento de entrevistarte acá en la Plaza San Martín. Ya pues será una segunda entrevista con nuevo material. Despedida, Francis. Muchas gracias. Producciones Creagen de Genaro Huaraca. Estoy muy feliz realmente. Hasta otra oportunidad. Venimos con una nueva producción y una nueva entrevista. Muchas gracias. Qué bueno. Es un gusto, Francis, tenerte y pero muy lejana esa entrevista, pues sí. Okay. Claro, muchas gracias.